El mejor amigo de mi esposo salió de nuestro baño sosteniendo un medicamento para el aborto y dijo: «Pensé que ustedes estaban tratando de tener un bebé». Levanté la vista de mi laptop, donde había estado investigando clínicas de FIV. «Estamos tratando, Zain. ¿De qué hablas?» Junto a mí, mi esposo Jasper se congeló a la mitad de alcanzar su café. Zain levantó un frasco de prescripción naranja. «Entonces, ¿por qué tienes mifepristona? Este es medicamento para el aborto. Termina embarazos», me reí nerviosamente. «Eso no es mío. Jamás haría eso». «Jasper, es tuyo». El silencio fue ensordecedor. Zain nos miró alternativamente, la comprensión llegando a su rostro. «Solo hay 2 personas que viven aquí», dije mientras se comenzó a leer la etiqueta de la prescripción. «Surtida el mes pasado y el mes anterior». Se me cayó el estómago. «Mis abortos espontáneos», susurré. «He tenido 4 abortos espontáneos en 23 meses». Me levanté lentamente, mis piernas temblando. «Me has estado envenenando. Has estado matando a nuestros bebés». Jasper se recostó contra la encimera, su rostro gris. «No es lo que piensas». «Entonces, explica por qué hay medicamento abortivo en nuestra casa mientras tomo suplementos de fertilidad», dije, mi voz alzándose mientras me inyecto hormonas, mientras he estado culpando a mi cuerpo por fallarnos. «Mataste a nuestros hijos». Las palabras salieron crudas, rotas. «Tu madre me llamó defectuosa en acción de gracias. Preguntó si tal vez deberíamos explorar otras opciones. Tu hermana anunció su tercer embarazo en Navidad y todos me miraron con lástima». Mi voz se alzaba aún más. Rechacé mi promoción para reducir el estrés. Dejé el café, el vino, el sushi, incluso mi medicamento para la ansiedad para aumentar las probabilidades. Jasper abrió la boca. «El doctor dijo que el estrés podría...» «No te atrevas», lo corté. «No te atrevas a citarme a los doctores». Zain se quedó inmóvil. Hice 3 rondas de Clomid que me pusieron tan enferma que no podía trabajar. Me inyectaron tinte por las trompas de falopio. ¿Sabes cuánto duele eso, Jasper? Mientras tú me envenenabas, yo estaba dejando que los doctores me torturaran para descubrir por qué no podía mantener un embarazo. Nombramos a nuestros bebés», continué, lágrimas corriendo. «Ahora, ¿recuerdas cómo los elegimos juntos? Phoenix, Sage, Índigo, Xavier. Estaba tejiendo sus mantitas mientras tú te asegurabas de que nunca las necesitaran». Las manos de Jasper temblaban, extendiéndose como si fuera él quien necesitaba consuelo. El rostro de Zain de repente se puso más blanco de lo que había estado. «Jasper, ¿esto es sobre Sloan?» Jasper palideció. «¿Quién es Sloan?», pregunté. «Ella no es nadie, solo alguien del trabajo», dijo. «Te vi saliendo del trabajo juntos el mes pasado», interrumpió Zain. Parecía que estaban coqueteando. Su mano estaba en tu cuello. El rostro de Jasper comenzó a temblar visiblemente. «Cuando te pregunté sobre eso, dijiste que era un proyecto de trabajo. Te creí porque no tomé a mi mejor amigo por un engañador», continuó Zain. «Pero la forma en que estás temblando me hace dudar de eso». Agarré el teléfono de Jasper, de la encimera. «Dijiste que ella no es nadie, así que no te importará que mire». Los mensajes de texto con Sloan se cargaron inmediatamente. Corazones, emojis de besos. «No puedo esperar a que finalmente seas libre». Deslicé hacia arriba con manos temblorosas. «Ya pagó el seguro». 8,000 WIR esta vez, lo mismo que las últimas 3. Perfecto. Casi suficiente para el abogado y depósito. Del apartamento. Una más debería ser suficiente. Ella quiere intentar de nuevo el próximo mes. Momento perfecto. Leí el siguiente en voz alta, mi voz quebrándose, haciendo que sus bebés muertos paguen por nuestro futuro. Las rodillas de Jasper se doblaron por la vergüenza. Se agarró de la encimera para mantenerse de pie. «Has estado cobrando dinero de nuestros hijos muertos». Apenas podía respirar. «Seguro por pérdida de embarazo a través de tu trabajo. Ni siquiera sabía que eso existía. $8,000 por aborto espontáneo. 32,000. Seguí deslizando, encontrando algo peor con cada movimiento. «Me enviaste mensajes desde el hospital. Mientras estaba perdiendo a Índigo, escribiste: «Una más después de esta y somos libres». Sostuviste mi mano durante las contracciones mientras planeabas el siguiente asesinato. «Nunca tuve la intención de lastimarte así», comenzó Jasper. «No tuviste la intención de lastimarme», grité.
Las pruebas de embarazo. Dije bruscamente, todo encajando. Siempre las traías a casa. Insistías en verme tomarlas. ¿Sabías exactamente cuándo estaba embarazada para poder empezar a envenenarme? ¿Controlaste la línea de tiempo de cuando cada bebé moriría para que nunca pareciera sospechoso? Le arrojé su teléfono. Me dejaste creer que estaba rota. Dejaste que tu madre sugiriera que merecías una mujer real, que pudiera darte hijos. Incluso estuviste de acuerdo con ella. Luego dijiste que me amarías de todos modos. Como si me estuvieras haciendo un favor. Zane ya tenía su teléfono fuera. Estoy llamando a la policía. Jasper se acercó a mí. Por favor, déjame explicar. ¿Explicar qué? ¿Cómo mataste a nuestros bebés por dinero? ¿Cómo me envenenaste para pagar a tu novia? Me alejé de él. Usé nuestros ahorros para tratamientos de fertilidad mientras tú estabas cobrando beneficios por muerte. Miré a este hombre que había amado durante 7 años. Cada noche oré por un bebé. Cada mañana me di inyecciones que me hicieron ganar 30 libras. Tú respondiste, dijiste que era menos atractiva. ¿Recuerdas? Mientras me envenenabas para estar con Sloan. La boca de Jasper se movía, pero no salían palabras, como si incluso él no pudiera encontrar una mentira lo suficientemente grande para esto. Zane estaba al teléfono con la policía dando nuestra dirección. Phoenix tendría 2 años ahora, dije en voz baja. Sage estaría caminando. Indigo tendría 3 meses, pero para ti eran solo transacciones. $8,000 cada uno. Sirenas a la distancia. Jasper se quedó ahí, incapaz de hablar. Quería ser madre, susurré. Y tú lo sabías. Me viste destruirme tratando. Las sirenas se hicieron más fuertes. Vienen por ti, dije. Y espero que Sloan haya valido la pena. Vi los ojos de Jasper moverse alrededor, y antes de que me diera cuenta, estaba corriendo hacia atrás. Zane solo me abrazó mientras lloraba. La puerta principal explotó y 3 oficiales entraron corriendo con las manos en sus armas. Los brazos de Zane cayeron de alrededor de mí, y señalé hacia la puerta trasera que aún se balanceaba en sus bisagras. 2 oficiales corrieron por la cocina y salieron al patio mientras el tercero se quedó con nosotros. Todo mi cuerpo temblaba, tanto que apenas podía mantenerme de pie. El oficial siguió preguntando qué había pasado, pero las palabras no salían bien. Solo seguí señalando al frasco de prescripción en la encimera y sollozando. Zane levantó el teléfono de Jasper, de donde había caído en el piso, y se lo entregó al oficial. La pantalla aún mostraba esos terribles mensajes de texto sobre hacer que los bebés muertos pagaran por su futuro. El rostro del oficial pasó de confundido a horrorizado, mientras deslizaba por los mensajes. Sacó su radio y pidió bolsas de evidencia y un equipo de escena del crimen. Más sirenas se acercaban, y pronto los paramédicos vinieron por la puerta, con sus bolsas de equipo. Me echaron un vistazo temblando y llorando, e inmediatamente comenzaron a revisar mis signos vitales. Mi presión arterial estaba en 180/110 y mi pulso corría a 140. La paramédica dijo que necesitaba ir a la sala de emergencias inmediatamente. Explicó que ser envenenada repetidamente durante casi 2 años podría haber causado daños graves que no podíamos ver. Zane dijo que me llevaría y me ayudó a levantarme. Mis piernas se sentían como gelatina y tuve que apoyarme en él para caminar. El oficial dijo que los detectives nos encontrarían en el hospital para tomar mi declaración. Afuera había 4 carros de policía, ahora con luces parpadeando. Los vecinos estaban parados en sus porches mirando. Vi a la señora Henderson de al lado con la mano sobre la boca. Zane me ayudó a subir a su carro y manejamos al hospital en silencio, excepto por mis sollozos ocasionales. En la sala de emergencias me llevaron directamente hacia atrás cuando Zane explicó sobre el envenenamiento. Los ojos de la enfermera de triaje se abrieron cuando escuchó sobre la mifepristona. Me pusieron en un cuarto y un doctor vino en minutos. Le conté todo sobre los 4 abortos espontáneos y descubrí que Jasper me había estado dando medicamento para el aborto. Ordenó análisis de sangre, pruebas de orina, pruebas de función hepática y un ultrasonido para revisar daño en los órganos. Una enfermera vino a sacar lo que se sintieron como 20 viales de sangre. Luego, otra enfermera vino con una cámara para fotografiarme para evidencia. Tomó fotos de mi cara, mis brazos donde estaban todas las marcas de las inyecciones, de los abortos espontáneos y mi vientre hinchado por las drogas de fertilidad. Dijeron que todo sería documentado para el reporte policial. Podía escuchar a Zane afuera en la sala de espera al teléfono.
Más tarde me dijo que estaba llamando para reportarse enfermo al trabajo y enviando mensajes de texto a nuestro grupo de amigos sobre lo que había pasado. Se veía destruido por la culpa cuando lo vi entre las pruebas. Después de unas 2 horas, un detective llegó al hospital. El detective Leonel Malister era un hombre alto con ojos amables que se presentó como el investigador principal. Tenía una laptop y empezó a escribir mientras le conté todo desde el principio. Cómo habíamos estado tratando de tener un bebé por casi 2 años, los 4 abortos espontáneos que me destruyeron, los tratamientos de fertilidad que costaron todos, nuestros ahorros, encontrar el frasco de prescripción hoy, los mensajes sobre el dinero del seguro, Jasper corriendo cuando la policía venía. El detective Malister hizo preguntas detalladas sobre fechas y horas y registros médicos. Me dio su tarjeta de presentación con su número de teléfono celular directo. Dijo que necesitaban mi consentimiento para registrar la casa a fondo. Firmé el formulario inmediatamente. Explicó que estarían recolectando todo de la cocina y todos los medicamentos de la casa. Ya habían puesto una alerta para el carro de Jasper y congelado sus tarjetas de crédito y cuentas bancarias. Dijo que Jasper no llegaría lejos. Después de que el detective se fue, una trabajadora social vino a mi cuarto. Era una mujer mayor con manos gentiles que se sentó y explicó que la coacción reproductiva era una forma reconocida de abuso doméstico. Me dio folletos sobre órdenes de protección de emergencia y recursos para víctimas. Dijo que lo que Jasper hizo era intento de asesinato, fraude y violencia doméstica todo junto. Me ayudó a llenar papeles para una orden de restricción de emergencia ahí mismo en la cama del hospital. El doctor regresó con mis resultados de pruebas alrededor de las 9:00 esa noche. Mis enzimas hepáticas estaban elevadas por el envenenamiento repetido. Dijo que tomaría meses saber el alcance completo del daño. Me recetó medicamentos para ayudar a sanar mi hígado y me dio referencias a especialistas. Dijo que tuve suerte de que encontrara esa botella cuando lo hizo. Otro embarazo con Jasper envenenándome podría haberme matado. Me dieron de alta alrededor de las 10:30 con un montón de papeles y citas de seguimiento. Sai me llevó a su apartamento, ya que la policía dijo que nuestra casa era una escena del crimen. No podía regresar por al menos 48 horas mientras procesaban evidencia. El apartamento de Sai era pequeño, pero limpio. Me instaló en su cuarto de huéspedes con sábanas limpias y toallas. Hizo té de manzanilla y se sentó conmigo mientras miraba la pared. Todo se sentía surrealista, como si esto le estuviera pasando a alguien más. Mi teléfono siguió sonando con llamadas y mensajes de texto de gente que había escuchado. No podía lidiar con nada de eso. A medianoche llamé a mi jefe porque sabía que no podía ir a trabajar mañana, o probablemente por semanas. Podía escuchar en mi voz que algo terrible había pasado. Solo dije que había una emergencia familiar y necesitaba tiempo libre. Me dijo que tomara el tiempo que necesitara y que RH enviaría papeles para licencia médica familiar. Colgué y solo me senté ahí en el sofá de Stein, mirando la nada hasta que finalmente me quedé dormida alrededor de las 3:00 de la mañana. Cuando desperté unas horas después, mi primer pensamiento fue que tal vez todo había sido una pesadilla. Horrible, pero luego vi la pulsera blanca del hospital, aún en mi muñeca de cuando me llevaron para las pruebas. La realidad me golpeó de nuevo, y apenas llegué al baño de Stein antes de empezar a vomitar. Me quedé ahí en el piso de azulejo frío por casi 1 hora, solo con arcadas y llorando hasta que no quedó nada. Stein tocó suavemente y me trajo agua y un paño húmedo, pero no podía ni mirarlo porque estaba tan avergonzada de desmoronarme así. Mi teléfono empezó a sonar alrededor de las 9:00, y cuando vi que era un número bloqueado, casi no contesté, pero algo me hizo responder. La voz del detective era calmada y profesional, mientras me decía que habían encontrado el frasco de prescripción en nuestra casa y rastreado registros mostrando que Jasper había estado obteniendo reabastecimientos de 3 farmacias diferentes, usando doctores diferentes. Dijo que la compañía de seguros ya había abierto su propia investigación sobre el fraude, y probablemente querría hablar conmigo pronto. Después de que colgué, recordé que tenía una cita de fertilidad programada para esa tarde, así que llamé a la clínica para cancelar. Cuando empecé a explicar por qué no podía ir, la enfermera se quedó muy callada, y luego dijo que necesitaba transferirme a alguien más. La siguiente persona que contestó dijo que era del departamento legal y que estaban marcando mi archivo inmediatamente. Dijo que proporcionarían todos mis registros médicos para apoyar el caso criminal, y preguntó si ya tenía un abogado. Ni siquiera había pensado en necesitar un abogado. Alrededor del mediodía, mi teléfono sonó de nuevo y esta vez era alguien llamada Alicia Mead,
del departamento de seguros de mi empleador. Su voz era profesional, pero podía escuchar el shock, debajo, mientras me pedía que diera una declaración grabada sobre las reclamaciones por pérdida de embarazo que habían sido presentadas. Pasé 40 minutos repasando cada aborto espontáneo, y cuándo pasó y cuánto dinero había sido pagado. Mientras ella escribía todo, siguió diciendo cosas como, «Lo siento mucho y esto es increíble», aunque estaba tratando de mantenerse profesional. Después de esa llamada abrí mi laptop y empecé a revisar nuestros estados de cuenta bancarios, porque necesitaba ver la prueba, por mí misma. Los depósitos estaban ahí mismo, claros como el día. $8,000 apareciendo en nuestra cuenta conjunta después de cada aborto espontáneo, y luego inmediatamente transferidos a otra cuenta que solo tenía el nombre de Jasper. Las fechas coincidían perfectamente con la pérdida de cada bebé. Tomé capturas de pantalla de todo y me las envié por email a mí misma y al detective. Mi teléfono sonó de nuevo, y cuando vi que era la madre de Jasper, casi no contesté. Pero luego decidí ver qué tenía que decir. Ni siquiera esperó a que dijera «hola», antes de empezar a gritar sobre cómo estaba arruinando la vida de su hijo, con mis mentiras e histeria, y cómo me atrevía a involucrar a la policía en un asunto familiar privado. Dijo que siempre había sido inestable, y esto lo probaba, y que Jasper estaba mejor sin mí. Le colgué, pero no antes de haber grabado todo en el teléfono de Zain. Reenvié la grabación al detective y luego bloqueé su número y el número de su esposo y el número de la hermana de Jasper también porque sabía que todos estarían llamando después. 3 días pasaron en una neblina de entrevistas policiales y llamadas telefónicas con abogados e investigadores de seguros. Luego apareció un email de una dirección que no reconocía, pero cuando lo abrí supe de inmediato que era de Jasper. Estaba escribiendo para decir que todo esto era un gran malentendido, y me suplicaba que detuviera a la policía antes de que las cosas fueran demasiado lejos. En realidad tuvo la audacia de afirmar que el medicamento era para ayudar a manejar mis abortos espontáneos, no causarlos. Como si fuera lo suficientemente estúpida para creer eso. Dijo que había estado tratando de ahorrarme más dolor terminando los embarazos temprano cuando podía ver que no eran viables. Leer sus mentiras me enfermó tanto que tuve que correr al baño de nuevo. Al día siguiente tuve una cita con un especialista en reproducción que el detective había recomendado para evaluar el daño. El doctor repasó toda mi historia médica y explicó cómo la exposición repetida a la mifepristona podría haber causado daño serio a mi útero y cérvix. Ordenó un montón de pruebas especializadas y análisis de sangre y me advirtió que mi fertilidad futura podría estar permanentemente afectada. Dijo que había visto casos como este antes, pero nunca donde fuera envenenamiento deliberado por un cónyuge. Mientras estaba en la oficina del doctor, Zain estaba en la estación de policía dando su declaración formal sobre ver a Jasper con Hal. Sloan les mostró fotos en su teléfono de cuando los había visto juntos en un restaurante el mes pasado, cuando Jasper me había dicho que estaba en una cena de clientes. En una foto se podía ver la mano de Sloan en el cuello de Jasper, y claramente estaban sentados demasiado cerca para ser solo compañeros de trabajo. Zain también les dijo sobre cómo Jasper había mentido cuando le preguntó sobre eso y dijo que era solo un proyecto de trabajo. El detective me llamó esa tarde con una actualización que hizo todo aún peor. El equipo forense había probado nuestra cafetera y encontrado residuos de mifepristona en el reservorio de agua y filtro. También habían probado los suplementos vitamínicos que Jasper me había estado dando para el estrés y encontraron que las píldoras habían sido abiertas y reselladas con el medicamento mezclado adentro. El detective dijo que esto probaba que no eran incidentes aislados, sino envenenamiento deliberado durante un periodo extendido de tiempo. 3 días después de esa reunión, estaba sentada en una sala de espera que olía a velas de vainilla y revistas viejas, mis manos envueltas alrededor de un vaso de papel de agua que seguía temblando. La puerta de la terapeuta se abrió y una mujer con cabello gris recogido en un moño gritó mi nombre. Ellis Meredith tenía una oficina llena de plantas y sillas suaves que te hacían hundir cuando te sentabas. Escuchó mientras le conté todo, empezando con el frasco de prescripción y terminando con la cafetera. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante y dijo las palabras que necesitaba escuchar. Lo llamó intento de asesinato, no solo traición. Pasamos el resto de la hora haciendo un plan de seguridad con pasos específicos como cambiar mis cerraduras y conseguir un nuevo número de teléfono. Mis manos finalmente dejaron de temblar cuando escribió el número de la línea de crisis, y me hizo prometer que llamaría si me sentía insegura. La mañana siguiente, el detective llamó y me pidió que viniera a la estación. Habían sacado nuestro video de seguridad del hogar del respaldo en la nube que había olvidado que teníamos.
La marca de tiempo mostraba a Jasper llegando a casa con bolsas de farmacia el 15 de enero, 3 de marzo, 20 de mayo y 8 de julio. Cada fecha era exactamente 2 días antes de que perdiera un bebé. Lo peor fue verlo en la cámara de la cocina agregando polvo blanco a mi batido matutino, mientras yo aún estaba en la cama. Lo revolvía cuidadosamente, lavaba la cuchara, luego me lo traía con un beso en mi frente. El detective tuvo que pausar el video cuando empecé a vomitar en su bote de basura. Me dieron ginger ale y galletas, mientras explicaban que habían encontrado más evidencia en los dispositivos de Jasper. Había estado usando aplicaciones de mensajería encriptadas con Sloan, tratando de borrar todo después de que lo confronté. Su equipo de tecnología estaba trabajando en la recuperación, pero dijeron que podría tomar semanas conseguir todo de vuelta. El detective escribió cada detalle en su libreta mientras yo me sentaba ahí, sintiéndome como si toda mi vida fuera evidencia. Ahora empecé a buscar apartamentos esa misma semana porque no podía dormir en esa casa más. Cada visita se sentía mal, como si estuviera viendo a alguien más caminar por cuartos vacíos y preguntar sobre términos de arrendamiento. El primer lugar era demasiado caro. El segundo daba a un área de juegos donde los niños siempre estaban gritando y riéndose. El tercero tenía una cocina que se veía exactamente como la nuestra, y tuve que irme antes de que la gente terminara de hablar sobre el lavavajillas. Finalmente encontré un apartamento de una habitación sobre una panadería que olía a pan cada mañana. El propietario no hizo preguntas cuando no pude proporcionar una referencia de mi dirección actual. 2 semanas después de eso, la oficina del fiscal del distrito llamó. Vincent Milligan tenía una voz como grava y siguió aclarándose la garganta, mientras explicaba que estaban construyendo 2 casos, uno por envenenamiento, uno por fraude de seguros. Dijo que la evidencia era fuerte, pero me advirtió que el proceso tomaría meses, tal vez más. Necesitarían que testificara, que reviviera todo frente a extraños que juzgarían si mi dolor era real lo suficiente para la justicia. Me dio el número de un defensor de víctimas y dijo que llamara si necesitaba algo. Pero ambos sabíamos que lo que necesitaba era imposible recuperar. Los papeles de divorcio llegaron al día siguiente. El abogado de Jasper alegaba que estaba teniendo una crisis nerviosa y haciendo acusaciones falsas. Querían control de nuestros bienes. Dijeron que estaba demasiado inestable para tomar decisiones financieras. Mis manos temblaron de rabia mientras leía sus alegatos de que era delirante, que había imaginado todo por el dolor. Incluso sugirió que necesitaba evaluación psiquiátrica antes de que cualquier procedimiento de divorcio pudiera seguir adelante. Los papeles se sentían pesados en mis manos, como sostener prueba de que aún estaba tratando de destruirme, incluso desde la cárcel. Contraté a Cyrus McQueen esa tarde después de llamar a 6 otros abogados que dijeron que mi caso era demasiado complicado. Costaba más de lo que ganaba en 3 meses, pero prometió pelear cada mentira que Jasper estaba esparciendo. Lo primero que hizo fue solicitar una orden de protección y congelar nuestras cuentas conjuntas antes de que Jasper pudiera vaciarlas. Me hizo escribir todo lo que recordaba mientras tomaba notas en un bloc legal amarillo. Cuando terminé, me miró por encima de sus lentes y dijo que íbamos a enterrar a Jasper en la corte. El trabajo envió papeles de FMLA. La siguiente semana, mi gerente llamó para verificar, su voz cuidadosa, como si tuviera miedo de que pudiera romperme. Dijo que tomara todo el tiempo que necesitara, pero ambos sabíamos que mi revisión de rendimiento se acercaba. La promoción que había rechazado para reducir el estrés se sintió como otra cosa que Jasper me robó. Llené los formularios en mi nueva mesa de cocina escribiendo «Emergencia médica familiar» en la casilla de razón porque no había una casilla para «Esposo asesinó a mis bebés». 3 semanas viviendo en mi nuevo apartamento, me topé con Sloan en el supermercado. Estaba comprando pruebas de embarazo. La ironía me hizo querer gritar, pero en su lugar saqué mi teléfono y empecé a grabar. Caminó directo hacia mí. Tuvo la audacia de tocar mi brazo y decir que no tenía idea de lo que Jasper estaba haciendo. Su voz era aguda y falsamente dulce mientras insistía que estaban juntos. Pero pensó que yo sabía sobre la aventura. Dijo que Jasper le dijo que teníamos un arreglo, que nuestro matrimonio era solo para mostrar. Siguió hablando mientras yo grababa. Admitió que habían estado juntos por 8 meses. Dijo que él prometió dejarme después de las fiestas. Cuando finalmente notó mi teléfono, su cara se puso blanca y prácticamente corrió a su carro. Los resultados de los análisis de sangre regresaron al día siguiente. El doctor llamó para explicar que habían encontrado trazas de metabolitos de mifepristona aún en mi sistema 50 semanas después del último envenenamiento.
Dijo que probaba exposición repetida a través del tiempo, que mi cuerpo había estado saturado con la droga. La documentación sería crucial para el caso criminal, dijo. Luego preguntó si necesitaba una referencia para consejería. Casi me reí porque ya estaba viendo a alguien al menos 2 veces por semana y aún no era suficiente para darle sentido a nada de esto. 2 semanas pasaron en una neblina de entrevistas policiales y pruebas médicas antes de recibir la llamada. La voz del detective estaba plana cuando me dijo que habían detenido a Jasper por una luz trasera rota 3 estados lejos. Había estado viviendo en su carro. No se había afeitado en días y empezó a llorar cuando lo esposaron. La foto de la reserva que me enviaron mostraba a alguien que apenas reconocía. Sus ojos estaban hundidos y su ropa estaba arrugada y manchada. Miré esa foto por 1 hora, esperando sentir algo además de vacío. Sain siguió preguntando si estaba bien, pero no podía responder porque no sabía. La audiencia de fianza pasó 3 días después en una sala del tribunal que olía a café viejo y limpiador de pisos. La madre de Jasper se sentó en la primera fila usando su vestido de iglesia y disparándome dagas con sus ojos. Cuando el juez fijó la fianza en $200,000, se levantó y escribió un cheque sin dudarlo. Había refinanciado su casa, me dijo el alguacil después. El juez concedió mi solicitud de una orden de restricción, pero sabía que ese pedazo de papel no detendría a Jasper si realmente quería lastimarme. Su madre me acorraló en el pasillo después y dijo que estaba destruyendo la vida de su hijo por nada. Me alejé sin responder porque ¿qué podía decirle a una mujer que pensaba que envenenar bebés era nada? La siguiente semana, Elise sugirió que probara un grupo de apoyo por pérdida de embarazo que se reunía en el centro comunitario los martes. Me senté en ese círculo de sillas de plástico por 20 minutos antes de poder hablar. Cuando finalmente dije las palabras en voz alta sobre lo que Jasper hizo, el cuarto se quedó completamente silencioso. Una mujer empezó a llorar y otra se acercó para tomar mi mano. Me creyeron sin cuestionar, lo cual era más de lo que podía decir de la mayoría de la gente. Después de la reunión, 3 de ellas me dieron sus números de teléfono y dijeron que llamara en cualquier momento. Los guardé en mi teléfono, pero no podía obligarme a contactarlas todavía. El detective llamó mientras estaba comprando comida 40 días después. Habían conseguido los registros telefónicos de Sloan y encontraron cientos de mensajes de texto entre ella y Jasper sobre el dinero del seguro. Ella había sabido todo desde el principio y lo había ayudado a planear cada envenenamiento. El fiscal le había ofrecido un trato para testificar contra él y lo había aceptado inmediatamente, sin lealtad entre asesinos. Aparentemente, tuve que abandonar mi carrito en el pasillo de cereales y sentarme en mi carro por 1 hora después de esa llamada. La siguiente mañana me detuve en mi cafetería usual por primera vez desde que todo pasó. Una mujer embarazada estaba ordenando en el mostrador, su mano descansando sobre su vientre redondo. Mi pecho se apretó y no podía respirar. Las paredes empezaron a cerrarse y mi visión se oscureció alrededor de los bordes. Tropecé hacia mi carro y usé los ejercicios de respiración que Elise me había enseñado. Contar hasta 4. Respirando. Aguantar por 4. Exhalar por 4. Tomó 15 minutos antes de que pudiera manejar a casa. Mi abogado, Vincent, llamó esa tarde con noticias que me hicieron querer gritar. Jasper estaba alegando que la mifepristona había sido recetada por un doctor para su propia condición médica, alguna cosa rara donde los hombres supuestamente la necesitan, lo cual era completa basura. Pasamos las siguientes 6 horas revisando cada registro médico que tenía de los últimos 3 años. Ni una sola receta para esa droga existía en mis archivos. Vincent dijo que necesitaríamos su pena a los registros médicos de Jasper para probar que estaba mintiendo. La compañía de seguros llamó al día siguiente y la voz de Alicia era puro negocio. Estaban negando las 4 reclamaciones que Jasper había presentado y exigiendo el reembolso de $2,000 más intereses. También estaban presentando cargos criminales por fraude de seguros encima de todo lo demás. Dijo que tomaban el fraude muy en serio y lo perseguirían hasta el máximo de la ley. Bien, pensé, que enfrente las consecuencias desde todas las direcciones. Sain me llevó de vuelta a la casa 1 semana después para empacar mis cosas. Había estado quedándome con él desde esa primera noche y no podía seguir posponiendo conseguir mis cosas. El momento que pisé la cocina, todo mi cuerpo empezó a temblar. Aquí era donde me había envenenado cada mañana, mezclando esa droga en mis batidos prenatales mientras besaba mi frente.
Vomité en el fregadero mientras Zayn me frotaba la espalda. Agarramos ropa y papeles importantes y dejamos todo lo demás atrás. No podía soportar estar en esos cuartos donde había sido tan feliz y tan estúpida. Mi teléfono empezó a explotar con mensajes esa noche de gente que pensé que eran amigos. Jasper había estado publicando en redes sociales sobre cómo estaba teniendo una crisis nerviosa e inventando mentiras horribles. Algunas personas le creyeron y me enviaron mensajes diciendo que necesitaba ayuda. Otros solo querían chisme y pidieron detalles como si esto fuera entretenimiento. Eliminé cada cuenta de redes sociales que tenía después de leer una publicación que decía que, obviamente, estaba mintiendo. ¿Por qué? ¿Qué esposo haría algo tan malvado? El fiscal trajo a un toxicólogo forense la siguiente semana para revisar mi caso. Pasó 3 horas explicando cómo el patrón de envenenamiento mostraba planificación cuidadosa. Cada dosis fue calculada para terminar el embarazo mientras me mantenía viva, lo cual requería conocimiento médico específico. El espaciado entre envenenamientos fue diseñado para parecer abortos espontáneos naturales. Dijo que quien hizo esto sabía exactamente lo que estaba haciendo y cómo hacer que pareciera mala suerte. El fiscal grabó todo para el juicio. 2 semanas después estaba metiendo cajas en la parte trasera de la camioneta de Zayn mientras la lluvia se filtraba por mi chaqueta. El apartamento que encontré estaba al otro lado de la ciudad, en un edificio que olía a alfombra vieja y tenía manchas de agua en el techo. Se cargó mi sofá por 3 pisos de escaleras sin quejarse, aunque podía ver su cara poniéndose roja por el esfuerzo. Trabajamos en silencio, principalmente porque cada vez que trataba de hablar, su voz se quebraría y miraría hacia otro lado. Cuando conseguimos que el marco de la cama se armara, se sentó en el piso y miró sus manos. Siguió abriendo la boca como si quisiera decir algo, pero no salía nada. Finalmente se las arregló para decirme que debería haber dicho algo cuando vio a Jasper con Sloane. Le dije que no era su culpa, pero sacudió la cabeza y dijo que había sido un cobarde. Después de eso, establecimos algunas reglas sobre qué tan seguido podía verificar cómo estaba, porque su culpa lo hacía enviarme mensajes cada hora. La siguiente mañana, Vincent llamó para decir que el abogado de Jasper quería reunirse sobre un trato de declaración. Manejé a la oficina de Vincent, donde las paredes estaban cubiertas de títulos de derecho y fotos de él dándose la mano con gente que parecía importante. El abogado de Jasper se sentó frente a nosotros con una carpeta llena de papeles y empezó a hablar sobre cargos reducidos y acordaba no demandar por daños. Vincent escuchó sin interrumpir. Luego se recostó en su silla y le dijo al abogado que la evidencia era demasiado fuerte para que consideráramos cualquier trato. El abogado siguió presionando y dijo que Jasper se declararía culpable de asalto simple en lugar de envenenamiento. Vincent en realidad se rió y dijo que el gran jurado nunca aceptaría eso. 3 días después de esa reunión, tuve que ir a la mediación de divorcio en una sala de conferencias que daba a la ciudad. Jasper se sentó al otro extremo de la mesa, viéndose más delgado que antes, con círculos oscuros bajo sus ojos. Su abogado empezó a leer de notas preparadas sobre cómo los bienes matrimoniales deberían dividirse. Luego el abogado de Jasper dijo: «Ya que gané más dinero que Jasper, debería pagarle manutención». Mi abogado Cyrus se levantó tan rápido que su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. Sacó declaraciones de impuestos mostrando que solo había ganado más dinero los últimos 2 años, mientras Jasper había sido el que más ganaba por 5 años antes de eso. Cyrus también señaló que Jasper había estado robándome a través de fraude de seguros, así que cualquier reclamo por manutención era ridículo. El abogado de Jasper trató de discutir, pero Cyrus lo acorraló con jurisprudencia y precedentes hasta que abandonaron la solicitud de manutención. El lunes siguiente regresé al trabajo, pero solo por medio tiempo porque no podía concentrarme en nada. Siguió cometiendo errores en reportes que había hecho cientos de veces antes. Mi supervisor me encontró llorando en el baño después de enviar un email a la lista de clientes equivocadas. Me dijo que tomara mi tiempo y que todos entendían por lo que estaba pasando, pero sabía que mi carrera básicamente había terminado porque no podía concentrarme lo suficiente para hacer las tareas más simples. Mis manos temblarían cuando trataba de escribir y olvidaría lo que estaba haciendo a la mitad de los proyectos. Una semana después, Vincent llamó para decir que Sloane había tomado un trato con la fiscalía. Les dio todo, incluyendo mensajes de texto donde Jasper llamaba a los bebés oportunidades financieras y calculaba cuánto dinero cada uno traería. Les mostró mensajes donde él planeaba exactamente cuándo darme la medicina basado en mi ciclo. Había emails donde discutían listados de apartamentos y cómo habían usado el dinero del seguro para depósitos inmuebles. Sloane incluso tenía
Grabaciones de llamadas telefónicas donde Jasper se reía sobre cómo me culpaba a mí misma por los abortos espontáneos. Vincent dijo que su testimonio era devastador y básicamente garantizaría una condena. El peor día llegó cuando tuve que ir a la oficina del fiscal para identificar evidencia. Sacaron bolsas de plástico transparente con las mantitas de bebé que había estado tejiendo. La amarilla para Phoenix aún tenía las agujas en ella donde había parado a media fila. La verde para Sage estaba casi terminada, excepto por el borde. La morada para Índigo apenas había empezado con solo unas pulgadas hechas. La azul para Xavier estaba completa, y recordé envolviéndola en papel de seda, pensando que tal vez esta vez la usaríamos. El fiscal me pidió confirmar que estas eran mías, y apenas pude hablar para decir que sí. También tenían los diarios de embarazo que había llevado con notas sobre síntomas y esperanzas para cada bebé. Ver todo eso etiquetado como evidencia, con números de caso, me hizo darme cuenta de que esos bebés nunca iban a ser nada más que evidencia en un caso criminal. 2 semanas después de eso, el gran jurado se reunió, y Vincent me llamó esa tarde para decir que habían acusado a Jasper de todos los cargos. Enfrentaba asalto con veneno, fraude de seguros y cargos de violencia doméstica que podrían significar 20 años en prisión. Vincent dijo que era uno de los casos más fuertes que había visto por toda la evidencia y el testimonio de Sloan, pero me advirtió que los juicios eran impredecibles y el abogado de Jasper trataría todo para crear duda. Dijo que necesitábamos prepararnos para una larga pelea y que Jasper aún podría tratar de tomar un trato de declaración mientras el juicio se acercara. La siguiente semana tuve una cita con mi doctor de fertilidad, quien hizo un montón de pruebas para ver qué daño había hecho la medicina. Regresó con resultados mixtos, mostrando algunas cicatrices, pero no infertilidad completa. Dijo que aún podría tener hijos, pero recomendó esperar al menos 1 año antes de intentar para dejar que mi cuerpo sanara. También dijo que el trauma emocional necesitaba tiempo para procesarse antes de que estuviera lista para intentar de nuevo. Salí de su oficina sintiéndome entumecida porque no sabía si alguna vez querría intentar de nuevo después de todo lo que había pasado. Mientras lidiaba con todas las cosas legales, empecé a recibir correo que no reconocía. Estados de cuenta de tarjetas de crédito para tarjetas que nunca había abierto con balances de miles de dólares. Llamé a las compañías y dijeron que las tarjetas estaban en mi nombre con mi número de seguro social. Los cargos eran por joyas, electrónicos y adelantos de efectivo, totalizando $30,000. Llevé todo a Cyrus, quien presentó papeles de fraude, pero dijo que tomaría meses resolverlo y podría tener que pagar algo mientras peleáramos. Encontró aplicaciones que Jasper había falsificado con mi firma y presentó prueba a las compañías de crédito, pero se movían lentamente. Ayer en la mañana llegué al trabajo y encontré un arreglo floral enorme en mi escritorio con una nota en la letra de Jasper pidiendo perdón. Las cámaras de seguridad mostraron al repartidor, pero no quién los ordenó. Llamé a la policía para reportar la violación de la orden de restricción, pero dijeron que sin prueba de que Jasper los ordenó, solo podían darle una advertencia. Seguridad me caminó a mi carro después del trabajo y dijo que vigilarían por más entregas. Las flores fueron directo al basurero, pero aún podía olerlas en mis manos, incluso después de lavarlas 5 veces. 6 meses se arrastraron antes de encontrarme en mi apartamento, encendiendo 4 velas pequeñas en lo que habría sido el primer cumpleaños de Índigo. El aroma de vainilla llenó mi sala de estar mientras me senté en el piso nombrando cada llama en voz alta para Phoenix, Sage, Índigo y Xavier. Mis manos temblaron configurando la última vela, pero me las arreglé para cantar feliz cumpleaños sin desmoronarme completamente. El pastel que había comprado se quedó sin tocar en la mesa de centro junto a 4 cajitas envueltas, conteniendo calcetines de bebé que no pude evitar comprar. Soplé cada vela una por una y susurré sus nombres en el humo. Los papeles de divorcio llegaron 2 semanas después y mi abogado explicó cómo las acciones criminales de Jasper significaban que nuestro acuerdo prenupcial se activaba fuerte. Conseguí la casa, ambos carros, nuestros ahorros y las cuentas de jubilación, mientras él se quedó atascado con más de $40,000 en honorarios legales y nada más. El papeleo mostró su firma temblorosa y desigual, donde había firmado desde 1900 la cárcel del condado. Firmé mi nombre firme y claro. Luego fui a casa y cambié las cerraduras, aunque él no podía salir de todos modos. 3 meses después de eso me senté en un cuarto frío en el tribunal esperando testificar ante el gran jurado. Me hicieron describir cada aborto espontáneo en detalle. Mientras Jasper se sentaba a 20 pies de distancia en su uniforme naranja mirándome,
Su abogado siguió interrumpiendo para preguntar si estaba segura sobre fechas y horas, tratando de hacerme ver confundida o como si estuviera mintiendo. Saqué mi diario donde había escrito todo y leí las entradas palabra por palabra sobre los calambres, el sangrado, las visitas a la sala de emergencias, los procedimientos de DNC. Cuando su abogado preguntó si tal vez los abortos espontáneos fueron naturales, señalé la evidencia del frasco de prescripción y le pregunté que explicara por qué medicamento abortivo estaba en mis vitaminas prenatales. El gran jurado acusó en todos los cargos dentro de 1 hora. Elise me encontró en su oficina la siguiente semana para ayudar a escribir mi declaración de impacto de víctima para la sentencia. Tenía pañuelos listos y una grabadora para que pudiera hablar en lugar de escribir cuando mis manos se pusieran demasiado temblorosas. Nombré cada bebé y describí el cuarto de bebé que había empezado a planear 4 veces diferentes. Hablé sobre la ropa de bebé que había escondido en el closet que aún no podía obligarme a donar. Mencioné las estrías en mi estómago, que probaban que esos embarazos fueron reales, aunque Jasper trató de borrarlos. Practicamos leerla juntas hasta que pude pasar por ella sin que mi voz se quebrara completamente. Las noticias del trato de declaración llegaron a través de la oficina de Vincent un mes después, y arrojé mi teléfono por el cuarto cuando escuché 5 años con posible libertad condicional en 3. Vincent explicó en altavoz que en realidad era un buen resultado para un caso de envenenamiento donde las víctimas técnicamente nunca respiraron según la ley. Grité que eran bebés reales para mí y le colgué. La audiencia de sentencia pasó 2 semanas después en un tribunal lleno. Leí mi declaración mientras la madre de Jasper lloraba dramáticamente en la galería y su hermana me disparaba dagas con sus ojos. El juez asintió y dijo que entendía mi dolor, pero tenía que seguir el acuerdo de declaración que la fiscalía aceptó. Jasper se levantó y murmuró algo sobre estar arrepentido, pero el juez lo cortó y le dijo que se lo ahorrara. Salí sintiéndome vacía mientras su familia gritaba que había arruinado su vida. Mi abogado presentó la demanda civil por angustia emocional y agresión la misma semana, advirtiéndome que tomaría años y probablemente nunca vería un centavo de alguien cumpliendo tiempo. Firmé los papeles de todos modos porque quería que quedara registrado para siempre lo que había hecho. La compañía de seguros se movió más rápido con su propia demanda y ganó $50,000, incluyendo penalidades e intereses que Jasper debería cuando saliera. Su abogado lo llamó un caso ganado de fraude de seguros y dijo que embargaban cualquier salario que alguna vez ganara. Pequeño consuelo cuando mi brazo se quedaba vacío cada noche. 6 meses en su sentencia empecé a ser voluntaria con un grupo de violencia doméstica, contando mi historia a cuartos llenos de mujeres que asentían con reconocimiento en sus ojos. Algunas de ellas tenían moretones, pero otras tenían heridas invisibles, como las mías de parejas, que encontraron formas creativas de controlar y lastimarlas. La coordinadora dijo que la coacción reproductiva era más común de lo que la gente se daba cuenta y mi historia ayudó a otras a reconocer las señales. 1 año completo después de ese primer momento con Sign, sosteniendo el frasco de prescripción, me senté en la oficina de Elise para nuestra sesión mensual. Los ataques de pánico habían bajado de diarios a tal vez 1 vez por semana, usualmente provocados por comerciales de bebés o anuncios de embarazo en redes sociales. Había regresado al trabajo tiempo completo e incluso tomado la promoción que había rechazado antes, lanzándome a días de 12 horas que mantenían mi mente ocupada. Mis compañeros de trabajo habían dejado de caminar en cáscaras de huevo alrededor de mí y podía pasar por la mayoría de los días sin llorar en el baño. El pasillo de bebés del supermercado aún me hacía dejar mi carrito y correr al estacionamiento a veces, pero Elise dijo que eso era normal y podría nunca irse completamente. Había empezado a salir de nuevo, solo reuniones de café que nunca llegaron a ningún lado, porque eventualmente tendría que explicar por qué me encogía cuando mencionaban querer hijos algún día. El dolor no se había hecho más pequeño, pero me había vuelto mejor cargándolo, como una mochila pesada que había aprendido a balancear mientras caminaba por cada día. Sign empezó a venir los jueves para ver juegos de baloncesto y ordenaríamos comida china, pero dejó de tratar de arreglar todo o disculparse cada 5 minutos como hizo esos primeros meses. Había establecido reglas claras para sí mismo, como enviar mensajes antes de venir y no quedarse pasadas las 10:00, y no mencionar a Jasper a menos que yo lo hiciera primero, lo cual nos ayudó a encontrar algo que se sintió casi normal de nuevo. La prisión llamó una tarde mientras estaba ordenando facturas médicas y la voz del otro lado me dijo que Jasper había sido atacado por otro recluso y estaba en la enfermería con costillas rotas y una mandíbula fracturada.
Colgué sin preguntar si estaba bien y regresé a ordenar papeles, esperando sentir algo, cualquier cosa. Pero solo había este espacio vacío donde vivía el preocuparme. Mi jefe me llevó a un lado la siguiente semana y me ofreció una transferencia al departamento de mercadeo en el edificio este donde nadie conocía mi historia, y no tendría que ver el cuarto de descanso donde Sloan solía almorzar o caminar pasando la oficina vieja de Jasper cada día. Empaqué mi escritorio ese viernes y moví todo a un cubículo con vista de ventana al estacionamiento en lugar del patio donde solíamos almorzar juntos. Elise me convenció de conocer a alguien para café. ¿Solo café?, dijo con un tipo de su club de libros que conocía mi situación, pero quería conocerme de todos modos. Duré 20 minutos antes de inventar una excusa sobre una emergencia de trabajo, porque su colonia me recordaba a la loción para después de afeitar que Jasper usaba en nuestra boda, y vomité en el baño del restaurante antes de manejar a casa. El abogado llamó mientras estaba plantando tomates en mi nueva cama de jardín para decir que la demanda civil se resolvió por $5,000 que probablemente nunca vería. Pero al menos había un documento legal diciendo que Jasper nunca podría contactarme de nuevo, incluso después de prisión. Compré 4 árboles pequeños del vivero y los planté a lo largo de la cerca trasera, uno por cada bebé, escribiendo sus nombres en piedras de río que puse en la base de cada tronco. Phoenix consiguió el manzano porque habíamos hablado sobre recoger manzanas con nuestros hijos algún día. Sage consiguió el roble por fuerza, Índigo consiguió el cerezo por belleza y Xavier consiguió el arce porque el otoño fue cuando habíamos tratado más fuerte para él. Los regaba cada mañana antes del trabajo y jalaba hierbas los fines de semana, y a veces me sentaba en el pasto entre ellos leyendo libros sobre pérdida de embarazo que Elise me traía. Un reportero del periódico estatal dejó 3 mensajes de voz sobre hacer un artículo de portada sobre coacción reproductiva y fraude de seguros. Pero los eliminé sin devolver la llamada, porque no quería hacer la historia de precaución en la lectura de café del domingo en la mañana de alguien. El aniversario llegó un martes y tomé un día libre del trabajo para sentarme en mi jardín con los árboles que estaban empezando a mostrar nuevo crecimiento, y me di cuenta de que había sobrevivido a algo que debería haberme destruido completamente. No estaba agradecida por encontrar fuerza que nunca quise necesitar, y no estaba orgullosa de sobrevivir a algo que nunca debería haber pasado, pero aún estaba aquí, aún respirando, aún levantándome cada mañana para regar 4 árboles, e ir al trabajo, y a veces incluso reír de los chistes terribles de Zane durante los juegos de baloncesto. El veneno que Jasper me dio por 2 años no me había matado, aunque mató a nuestros bebés y algunos días eso se sintió como su propio tipo de victoria, incluso si era una que nunca quise ganar.